Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy el invitado a este espacio para conversar sobre las campañas, sobre cómo va la carrera por la presidencia en Colombia, es el doctor Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda, quien ahora está en el equipo de la candidata Paloma Valencia. Él hace parte incluso del equipo económico, fue precandidato presidencial de la Gran Consulta. Doctor Cárdenas, bienvenido, gracias por estar por acá. ¿Qué tal va todo? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, ya en esta recta final, el sprint final, podríamos decir, Sí, señor. porque ya llegamos a una etapa en la que pues estamos a pocos días del cierre de campañas, ya no podrá haber eventos públicos Mm. a partir del lunes entrante y pues también viene la veda de encuestas, o sea que aquí ya nos jugamos el todo por el todo. Bueno, Estas conversaciones son muy útiles, muy útiles, porque espero que la vean muchísimos colombianos que todavía no han decidido por quién votar y vamos. que seguramente en una conversación como esta pueden tomar una decisión. Vamos a hablar un poco de eso, de los indecisos, del todo por el todo, como usted dice, pero quiero empezar preguntándole cómo se ha sentido haciendo campaña por Paloma Valencia, por la candidata que ganó en la gran consulta con quien usted compitió, cómo ha sido este tiempo desde el, ¿qué? 9 de marzo, cuando ella ya gana el 8 y es la candidata. Sí, la verdad es una cosa que pues totalmente impredecible, o sea, Mm. qué iba a pasar, cómo iba a salir esto, porque pues nosotros la verdad nos conocíamos poco, Sí, habíamos compartido escenarios, bueno, ella era senadora cuando yo fui ministro de Hacienda, pero pues no mucho diálogo, porque recuerde que ella estaba en la oposición mientras yo estaba en claro. el gobierno. Entonces, pues es algo que nos metimos en esto. Para mí fue una vocación, una decisión. Yo dije, aquí hay que hacer esta unidad, porque si el país no se une ahora, el petrismo se nos mete por la mitad. Entonces yo dije, hay que hacer esta unidad y por eso impulsé tanto la gran consulta. Y cuando Paloma dice, yo quiero ser parte de la gran consulta, pues yo le dije con muchísimo entusiasmo que bienvenida. Y que si ella ganaba, pues la íbamos a apoyar. Pero usted dice eso porque está dominado por el sentimiento de que quiere que haya esa unidad, no porque sabe exactamente cómo van Mm. a fluir las cosas. O sea que es a partir del 9 de marzo que ella nos llama y dice, bueno, a trabajar muchachos, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo quieren plantear el trabajo que ustedes pueden hacer para esta campaña? Yo le dije, bueno, yo te puedo ayudar con A, B, C, y a partir de ahí es que empezamos a trabajar. Y el resultado es que ha sido muy bueno. O sea, yo estoy muy convencido de que ella es la mejor opción porque ya la he conocido, la he vivido, he estado cerca a ella y yo ya eso, digamos, ese proceso después del 9 de marzo me ha dado la convicción de que estamos en la campaña de la candidata que más le conviene a Colombia. Y esas diferencias no han jugado acá, es decir, que ustedes juegan un poco también con esa idea de que son distintos y fueron muy distintos algunos de ustedes en la campaña, con sus diferencias, pero también con muchas similitudes. Pero me concentro en las diferencias, eso que usted fue gobierno y ella fue oposición, usted, digamos, santista o parte del gobierno Santos y ella una senadora uribista. ¿No fue difícil concertar esas diferencias en la previa y ya en esta campaña? En la previa competíamos Sí. dentro de una plataforma que es centro derecha, diría yo. Ella Sí. más a la derecha, yo menos a la derecha, más centro derecha, realmente eso es lo que yo he sido toda una vida. Sí. Entonces, ahí pues hubo contrastes, ¿no? Por ejemplo, en la campaña ya un día dijo que quería que el expresidente Uribe fuera su fórmula vicepresidencial en un debate que hicimos en Blue. Y Mm. pues yo le reaccioné ese día, le dije, pues me parece que eso no es legal y segundo, me parece inconveniente porque el país está lleno de nuevos talentos, de gente que podría perfectamente ser vicepresidente. Uno de los que estaba ahí sentados era nada más y nada menos que Juan Daniel Oviedo, que al final resultó siendo su fórmula. Entonces yo, pues obviamente había contrapunteo, obviamente hay cosas en las que uno no estaba de acuerdo, porque hicimos muchos debates. A diferencia de lo que pasó después de la consulta, donde no ha habido debates, nosotros hicimos 9 Mm. debates, Ricardo, y pues obviamente discutimos de todo. Entonces hubo contraste. Lo que pasa es que también estábamos de acuerdo en muchas cosas. Estábamos de acuerdo en que había que acabar las negociaciones de la paz total, que Sí. había que hacer un plan de choque en salud para acabar con la petrosalud, que había que apoyar al sector privado, que había que restablecer buenas relaciones con los Estados Unidos y con Israel, que era necesario manejar bien las finanzas públicas. Bueno, hay muchas cosas en las que estábamos totalmente de acuerdo, que son los temas que hoy nos unen tanto. O sea, y puede haber diferencias en otros aspectos. Yo tengo una visión sobre unos temas, ella tiene otra visión, pero no son los temas de fondo de Colombia de hoy. Lo de fondo de Colombia de hoy es evitar que este país se tire por el precipicio de la izquierda radical. Pero usted cuando esas diferencias ya aquí en la campaña, usted me mencionó la precampaña, en la campaña,
usted también le manifestó la diferencia que la hizo pública, por ejemplo, Oviedo de Uribe, ministro de Defensa, que eso no es un tema menor, es un tema súper clave para los colombianos hoy, que es la seguridad, y ella propuso al expresidente Uribe como ministro de Defensa. ¿Usted también alzó la mano para decir que no No, yo estaba no de me metí acuerdo? porque ya ahí yo ya no tenía, pues yo soy una persona que le está ayudando a su campaña Sí, y, y propio Juan Daniel fue el que salió rápidamente a decirlo. Entonces, bueno, yo creo que la reacción de Juan Daniel fue una reacción que pues fue clara y ya no era necesario llover sobre mojado y pues ya entre ellos lo discutieron. Pero pues obviamente, claro, hay diferencias, pero yo en este momento no estoy en la posición para decir, ah, aquí es que yo tengo esta diferencia. Esta... No, ya en este momento lo mío es ayudarle a Paloma a ganar. Y hay muchas razones para ayudarle a Paloma a ganar, pero muchas, muchas. Entre otras cosas porque ella recogió muchos de los elementos de nuestra propuesta programática. Ella está totalmente a favor de muchas ideas que yo propuse en campaña, sí. especialmente en el tema de madres cabeza de hogar y en el tema de viviendas sin cuota inicial. Porque bueno, entonces estamos hablando de esas diferencias, de que ustedes venían de un lado más del expresidente Santos, ellos venían del expresidente Uribe, que es lo que los diferencia. Pero muchos dicen lo que los identifica a ustedes es que hacen parte de ese llamado establecimiento, los que han hecho parte de otros gobiernos, los que están aliados con el establecimiento económico. Y bueno, desde la campaña rival a ustedes los llaman los de siempre. ¿Usted cómo se siente frente a esa narrativa que han creado desde la campaña de Abelardo de la Espriella, que los catalogan a ustedes como los de siempre, y desde la campaña del petrismo y demás, pues que los llaman como los del establecimiento? A ver, somos los que hemos siempre trabajado por Colombia, o sea, aquí lo que hacemos es reivindicar el servicio público comprometido, con resultados, con honestidad. En esta consulta no hay gente condenada, acusada, investigada. Somos personas que hemos llevado lo público y eso es en el corazón y es parte de nuestro ADN y lo hemos hecho de una forma que muestra es compromiso con lo público. ¿Por qué es mal eso? ¿Cuál es lo malo de eso? Cuál es el problema de no haber dedicado una vida al servicio y conocer y haber recorrido este país y haber tomado decisiones difíciles, haberse formado para ser presidente, sin corrupción, sin componendas, con transparencia? Eso es un activo. Sí. Nosotros somos los que siempre hemos estado trabajando por Colombia. Pero de pronto por los Ah, resultados, porque Colombia es un país hoy desigual, es un país poco desarrollado, en fin, en manos pero de los gobiernos que han pasado. pues Colombia tiene muchos problemas por resolverse, Sí, pero, pero preguntémonos qué ha pasado en Colombia en los últimos 20 años. O sea, ¿hemos avanzado, hemos progresado o no? Imagínese el programa de infraestructura, las 4G transformó la infraestructura de transporte de Colombia. El programa Mi Casa Ya, la cantidad de viviendas que se construyeron. El programa de gratuidad en la educación, el programa de los centros de desarrollo infantil de cero a siempre. Es decir, yo no compro esa narrativa de que este es un país fracasado. Esa era la narrativa de Petro hace 4 años. Y él sí, se inventó que el país estaba en una crisis para él llegar al poder. Pero la crisis es la que le está dejando. O sea, él dijo, mire, la salud está en crisis, la salud es un desastre. Hoy todo el país añora el sistema de salud que había hace 4 años. Y él vendió la idea de que este país tenía una salud en crisis para él poder llegar a decir, necesito estatizarla. Siguiendo esa lógica, él está diciendo ahora, las elecciones, va a haber fraude en las elecciones. mm, El software de conteo de las elecciones está manipulado por los Estados Unidos. Está inventando la narrativa de que las elecciones no funcionan, cuando toda la evidencia indica que las elecciones han sido transparentes en Colombia, incluyendo las que le han permitido a él ganar, la alcaldía, la que le permitió ganar la presidencia, la que le permitió sacar 25 senadores ahora el 8 de marzo. sí. No hay ninguna evidencia que las elecciones en Colombia no sean transparentes. Pero él se inventa esa narrativa para después decir, si pierde, ah, aquí hubo fraude, aquí había fraude, porque él le había dicho a Colombia que iba a haber fraude. Es lo mismo. Entonces ellos se inventan la narrativa de que aquí todo es un desastre. Cuando Colombia es un país, pues que ha avanzado gracias al trabajo de personas que hemos estado dedicadas con honestidad, con transparencia, con mucho compromiso por Colombia, en hacer las carreteras, hacer las casas, en lograr que Colombia sea un país con un mejor sistema de salud que muchos otros países, en lograr que Colombia tenga programas, por ejemplo, como los que creamos nosotros en la universidad de cero a siempre. Entonces, ¿cómo así que esa experiencia entonces ahora se vuelve más bien en un pasivo, en un hándicap? No, esa experiencia es la que nos permite poder decir a Colombia le vamos a dar resultados.
El metro de Bogotá, el Transmilenio, el tranvía en Medellín, todo eso lo hemos hecho, quienes hemos tenido estas responsabilidades. Entonces, sí, somos los que hemos siempre tenido el compromiso con Colombia. Los que nunca, nunca, Ricardo, hemos defendido a los corruptos, a los narcotraficantes, a los paramilitares, a los ladrones de la plata de la gente, como David Murcia de las famosas pirámides de MG. Nunca hemos hecho eso, nosotros Obvia- nunca hemos defendido, nosotros hemos defendido siempre al Estado. Hay otros Obviamente que lo han dice defendido, por, hay otros que han defendido a los que cometen delitos contra el Estado. Eso es muy distinto. obviamente lo dice por Abelardo de la Espriella. ¿Usted cree que eso le quita pergaminos, le quita facultades para ser presidente de Colombia? Nada, cualquiera puede ser presidente de Colombia. Yo lo único que le digo es, yo nunca he defendido a los que le roban al pueblo colombiano, nunca he defendido a corruptos, como el señor Alex Saab. Nunca he estado de ese lado, he estado siempre del lado del Estado, de apoyar a los colombianos, de defender a los colombianos, de darles resultados a los colombianos. Es muy distinta esa vida, ¿no? Entonces no me digan ahora que, entonces los de siempre somos los, sí, los que siempre hemos trabajado por la gente somos los malos y los que han trabajado por los delincuentes son los buenos. ¿Esa es la ecuación que usted me propone? No, 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 yo no. Eso es lo que le propone esa Ah, campaña entonces, de Abelardo de la Espriella que por supuesto que tiene detrás eso, por supuesto la idea de defender a los mafiosos y a todos los que usted ha mencionado. Le quiero preguntar sobre el compromiso, doctor Mauricio, porque lo he visto usted muy comprometido. He visto también a David Luna, a Galán, a Peñalosa, un poquito menos he visto a Aníbal Gaviria y a Pinzón, y pues cero, obviamente, a Vicky Dávila. ¿Cómo han resentido ustedes eso de Vicky Dávila, que ella se haya ido para Semana, que Semana esté muy metida en una campaña que es la de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo ven esa lectura de la que fue su compañera de debates y de campaña, con quien usted recuerdo tenía una relación quizá difícil, limaron las perezas para la gran consulta, pero ahora la veo ella otra vez como del otro lado? sí, eso ha generado mucho malestar. No hay la más mínima duda. Eso hay que decirlo con toda la sinceridad. Ella estaba en su pleno derecho de decir, mire, yo no quiero seguir en la política y me voy a sustraer y voy a ser Sí. periodista y volver a una neutralidad, a una independencia, digamos, del ejercicio de su profesión. Pero la forma como lo ha conducido y muchas cosas que ha dicho en redes, críticas directamente a Paloma, críticas directas a la campaña, pues la verdad creo que no le cabía, porque ella sí estuvo en este grupo y en este grupo había un acuerdo. El que gane lo vamos a apoyar. Sí, Ella total. puede decir, mire, yo me voy a marginar y voy a ser neutra, pero sí se ha notado que ha estado influenciada por una casa periodística que claramente está a favor de Abelardo de la Espriella. Entonces, a mí me parece que eso ha generado incomodidad innecesaria, porque ella perfectamente hubiera podido decirme, ya hasta que no pasen las elecciones no me quiero meter en esto y así voy a ejercer la neutralidad. Pero, pues la verdad es que, pues, ella era de las más vehementes críticas Ujú. de Abelardo de la Espriella. Ella era Total. durísima, durísima en este grupo de la Gran Consulta. Ella consideraba pues como que la razón de ella de estar en la gran consulta era precisamente tener un espacio alterno, diferente al de donde iba a estar Abelardo. Ella no Porque quería era estar como en otro ningún sitio. outsider también, ¿no? En Ella no quería última. estar en el sitio donde iba a estar él. Entonces Mm. era como condición. Aquí ¿Y no puede usted estar él. qué lectura hace de ese cambio? ¿Los dueños de Semana están detrás de eso? Pues yo creo que eso tiene que ver con esa casa periodística que sí la veo muy jugada por Abelardo. También innecesariamente. Yo creo que los medios de comunicación se equivocan cuando toman partido de manera tan decidida y tan abierta por un candidato. Yo creo que en Colombia había una tradición de mayor neutralidad. Este caso de semana es un poco como tratar de reproducir el modelo de Rupert Murdoch con Fox News, Mm. donde pues supuestamente Rupert Murdoch es el kingmaker, el que hace reyes y es el que pone y quita, pero eso para pues una democracia como la colombiana que es todavía frágil y con el poder económico tan concentrado como el de Colombia es totalmente inconveniente porque eso sí desequilibra, puede desequilibrar muchísimo la balanza política. No le conviene a Colombia, o sea, lo digo con toda sinceridad, no porque sea Abelardo, si una revista empieza a hacerle toda la campaña a cualquier otro candidato, yo diría lo mismo. Aquí tenemos una sociedad donde todavía pues hay mucha concentración en los medios de comunicación, mucha influencia a través de los medios de comunicación, y usar eso para impulsar candidaturas presidenciales no me parece lo correcto. Me parece que no le hace un buen servicio a Colombia.
Bueno, eso que usted menciona de Rupert Murdoch lo ha dicho abiertamente Gilinski, que él quería crear casi que un medio de nicho y pues ahí hablaba de ese nicho de la derecha. Doctor Cárdenas, quiero preguntarle, usted que está metido en la campaña, por algo que yo he planteado varias veces en análisis que he hecho por acá en redes y en videos, y es una cosa particular de la campaña de Paloma Valencia que está viendo como un síndrome de la cobija corta. Mientras intenta convencer a unos votantes de centro con Oviedo y demás, se le destapa a la derecha dura y mientras tapa esa derecha dura con mensajes, por ejemplo, como eso del expresidente Uribe, pues espanta, se le corren unos votos de centro más moderados. ¿Cómo han manejado ustedes ese síndrome de la cobija corta que usted, pues por supuesto, lo debe conocer muy bien en términos ahora electorales de esta campaña? Sí, está muy bien planteado y creo que es Mm. una buena analogía. Em, es una virtud, es un activo, es una fortaleza de esta campaña tener diversidad. Sí, Y lo vamos a ver a partir del 1 de junio. Eso va a ser entonces el gran plus de esta campaña, es recoger gente que está bien a la derecha, la gente que va a votar por Abelardo, gente que está cerca ya donde Abelardo, pero que está con Paloma, porque gente muy leal al uribismo, pero también si usted se va hacia el centro, gente que está con Juan Daniel Oviedo, y en la mitad a todos los demás que somos Gran Consulta, que somos centro derecha, o sea, como a mitad de camino entre la derecha y ese centro. Yo, por ejemplo, soy muy pro mercado, pro sector privado, sí. pro tener, digamos, un estado controlado. Soy muy pro también que pues tengamos una sociedad donde la familia juega un papel central, en fin, bueno, todo eso. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy vemos que esa diversidad es un problema porque entonces si se habla de un tema que es más de centro, entonces los de la derecha se sienten que están excluidos y viceversa. Sí. Ese es un problema de aquí al 31 de mayo, porque el 31 de mayo, Paloma en segunda vuelta, esto se vuelve entonces la gran fortaleza, porque hay mucha gente que vota por Paloma, pero no votaría nunca por Abelardo. Y mientras tanto, todos los que votan por Abelardo van a votar por Paloma, porque no se van a ir a votar por Cepeda. Entonces, ese síndrome es un síndrome de 15, ya nos quedan 10 días. 10 días. Es un síndrome de que, oiga, la gente siente que en medio de la diversidad, pues como que le gustaría tener a alguien que le diga solo lo que a usted le gusta oír. Mm. Y Paloma le dice, mire, yo le doy a usted el menú y le sirvo la carne con todos los condimentos. Resulta que a usted no le gusta la cebolla. Oiga, ¿sabe qué? De aquí al 31 de mayo, trate de hacer la cebolla un poquito a un lado. No se obsesione con el problema de la cebolla. Cómase la carne, que es lo más importante, ¿no? Y que a todos los que estamos ahí nos gusta. Ya después, para la segunda vuelta, 21 de junio, va a ser buenísimo tener un plato donde hay cebolla, que hay una gente que le gusta cebolla, hay otros que no, hay uno que tiene tomate, uno les gusta tomate, pero va a tener la esencia. La esencia es esa proteína. Y esa proteína es una presidenta que va a decir, mire, aquí se acabó la paz total, todos aplaudimos. Se acabó la petrosalud, todos aplaudimos. Se acabó el ataque consistente y sistemático al sector privado, todos aplaudimos. Se acabó el desgreño del manejo fiscal de Colombia, todos aplaudimos. Sí. Oiga, ¿a usted le gusta la cebolla? No importa, no le gusta, no, pues hágala a un lado. Porque lo esencial es que la proteína está ahí y nos la vamos a comer todos porque es lo que necesita Colombia. Entonces, en ese momento es una fortaleza. Pero, ¿qué nos pasa? Hay que pasar a la segunda vuelta. Claro, Entonces, eso le iba a preguntar, porque el aquí gran reto es 31 de mayo. eso me decía, hace 2 semanas entrevistaba por acá a José Manuel Restrepo, me dice, no, es que en la campaña de Paloma están pensando en el doctorado y ellos, perdón, no han pasado a Kinder, no han pasado a Kinder, es lo que planteaba él. ¿Están ustedes con la tranquilidad de que pueden pasar a Kinder, de que pueden pasar de Kinder, perdón, de que van a pasar a sobrepasar a Abelardo de la Espriella? Porque la mayoría de las encuestas, por lo menos las cinco más grandes, muestran es que Abelardo está por encima, en algunas más arriba, en algunas empate técnico, pero la realidad política hoy muestra a Abelardo de la Espriella por encima de Paloma Valencia. ¿Cree A que ver, pueden revertir eso? la analogía ahí sí es malísima. Es malísima. ¿Por qué? Porque la Ah, campaña que la están, de, la de Restrepo. la de Restrepo es muy mala porque, a ver, si se trata de preparación, de formación, ellos están en kinder realmente. Mm. Porque ellos no tienen el conocimiento. A Abelardo lo corchan todo el día con preguntas, no sabe la geografía, no conoce el país, no conoce la historia, no conoce las instituciones, no conoce los términos que son fundamentales para gobernar un país. Y Paloma le da sopa y seco, sopa y seco. O sea, Paloma hace 12 años de Senado,
presentando proyectos de ley, haciendo debates de control político, recorriendo a Colombia para elegirse una y otra vez. Por eso, por esa diferencia de conocimiento, de experiencia, es que Abelardo no le quiere salir a los debates, Sí. porque Abelardo sabe que en cualquier momento en un debate, pues hacen una pregunta para la cual no está preparado, no tiene el libreto, no tiene las notas a mano. Lo de él es todo montaje, lo de él es todo puestas en escena. Mm, Entonces, en un debate, usted no controla todo. Y él por eso le tiene pánico a los debates. Entonces, la persona de la formación, la que está realmente capacitada, es ella. Ahora, yo una analogía se la haría más bien como con un partido de fútbol. O sea, este partido está empatado. Está empatado. Ya estamos en el segundo tiempo. Yo creo que ya estamos como en los últimos 10 minutos y el partido hay que desempatarlo. Entonces, ¿cómo se desempata un partido? Esto hay que anotar goles. mm, Entonces, pues lo primero sería el debate. Perfecta la oportunidad para Paloma anotar goles y decirle, mire, usted realmente no conoce los temas y queda muy en evidencia. Pero él por eso, precisamente por eso, no quiere salir a los debates. Entonces, los goles hay que anotarlos haciendo contrastes. No son dos equipos iguales, son dos equipos muy distintos. No son dos capitanes, dos líderes iguales, son muy distintos. Son trayectorias, son hojas de vida muy distintas y no son iguales en cuanto a lo que le pueden dar a Colombia. Entonces, ¿qué trae Paloma? Un mejor equipo, no hay duda. ¿Qué trae Paloma? Mejores propuestas. ¿Qué trae Paloma? Más gobernabilidad. Y este concepto lo quiero explicar. mm, ¿Por qué? Si usted trata de gobernar a Colombia solo desde una orilla política, llamémoslo la derecha o la derecha extrema, que es Abelardo, sí. hay una gran cantidad del país que no se siente representado. Y eso le explota a usted en las manos. El país se le revienta, le sale el estallido social otra vez y usted no tiene cómo contenerlo desde una orilla donde usted está en una esquina. Usted necesita para tener gobernabilidad, por decir, oiga, hay un problema con los estudiantes en la nacional, hay un malestar, hay un problema con los agricultores, lo que sea que pasa en los gobiernos. Siempre Cualquier pasa. gobierno, sí, total. Cualquier Eso es gobierno. Entonces, gobernar. eso es gobernar. Entonces, ¿usted qué hace? Oiga, para ese grupo es muy bueno para el diálogo Juan Daniel Oviedo. Vaya Juan Daniel. O venga, Aníbal Gaviria, Mm. temas regionales. Ponga a Enrique Peñalosa, temas de transportadores. Entonces, más gobernabilidad, más capacidad de recoger un país diverso. Colombia es diverso. Colombia no es una familia que toda piensa igual. Vamos a una familia donde dentro de nuestras familias hay gente que estuvo a favor del acuerdo de paz y gente que estuvo en contra, ¿o no? Sí, Dentro de nuestras total. familias hay gente que le parece bien que el país haya avanzado y la Constitución hoy, por sentencia de la Corte, diga que la adopción de parejas del mismo sexo es un derecho. Y hay otra gente que dice que no, pero nos tenemos que entender como familia, sobre todo porque lo fundamental, que es poner este país otra vez en pie y que esta economía marche y que haya salud y que haya seguridad, pues estamos todos en la misma línea. Pero Entonces, no siente que les están imponiendo un poquito porque lo analizaban algunos con el programa de gobierno, que prácticamente el programa de gobierno es el de Paloma y el del Centro Democrático. ¿No sienten que ustedes se plegaron a ese programa de gobierno del uribismo y va a ser el uribismo de siempre el que va a gobernar? bueno, no nos podemos anticipar a cómo se va a gobernar. Pues digo por el programa de No, yo gobierno. veo cómo se ha hecho la campaña. La campaña ha dado juego. Sí, Paloma ha dado juego. Paloma ha dicho, vea, quiero estar con ustedes y dígame qué propuestas de ustedes quieren que incorpore. En mi caso, ella incorporó dos temas que son los más sensibles para mí en mi campaña. sí. Mujeres cabeza de hogar, apoyar a la mujer emprendedora, ayudarle a la mujer que es muy sola, que está luchando mucho por sacar su hogar adelante. Y ese es un tema, digamos, en el que yo puse mucho énfasis en mi campaña. Y lo segundo, viviendas de 700.000 pesos mensuales sin cuota inicial, que la gente pueda tener acceso a su vivienda propia, simplemente pagando 700.000 pesos al mes sin cuota inicial. 700.000 es más o menos lo que se pagan arriendo hoy en día en Colombia. Entonces, yo me sentí contento porque además de los grandes temas macro, de los que hemos estado hablando, Los salud, que están de seguridad, acuerdo, etcétera, sí. Mm. ella dijo, estos dos temas me gustan y los quiero impulsar y los quiero volver banderas de gobierno. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Yo creo que a ella le va a gobernar, le va a quedar muy difícil gobernar solamente desde la orilla de Centro Democrático por dos razones. Uno, porque este es un proyecto político de una coalición, estamos todos ahí, todos somos parte de este proyecto político. Y dos, porque no le conviene porque ella necesita para precisamente lo que estamos hablando ahora, para que haya gobernabilidad, porque es que si no va a ser muy duro enfrentar a ese petrismo con sus primeras líneas, sus protestas, su estallido social, tratando de
confrontar permanentemente al gobierno y sobre todo de descarrilar al gobierno y quizás seguramente Gustavo Petro con un estado de beligerancia que tenemos que imaginarnos será muy alto, tratando de sabotear todo lo que quiera hacer el gobierno con el argumento de que a él no lo dejaron y que entonces él no va a dejar a nadie. Nadie, a Gustavo Petro no es que no lo hayan dejado, es que él no tuvo la capacidad de hacer cosas por falta de método, por falta de rigor, por falta de disciplina, por falta de conocimiento, un poco lo mismo que le podría pasar a Abelardo, por falta de conocimiento del Estado colombiano y de cómo funcionan las cosas y por falta de interés, por estar siempre más bien en la plaza pública echando discursos, la charlatanería, el embaucador, la persona que está echando cuentos, eso no es gobernar a Colombia. Entonces, aprovechemos para decir al electorado, no vote por el que hace el mejor escenario, el que hace la mejor puesta en escena, el que canta y baila mejor. Vote por el que cree usted que le va a resolver más sus problemas, que le va a Pero dar empleo, que le va a dar educación, que le va a dar salud, que le va a dar seguridad. me mencionaba usted varias veces la palabra o las palabras estallido social y eso viene, pues ese estallido social vino de un gobierno del Centro Democrático del presidente Iván Duque, pero también por un tema que va a ser crucial ahora, muy seguramente, que es una reforma tributaria, que será inevitable porque el Estado está desfinanciado. Y se lo pregunto a usted, como parte de ese equipo económico de Paloma Valencia, ¿cómo armar desde una eventual presidencia de Paloma Valencia una reforma tributaria que no tenga las mismas consecuencias de esa reforma que planteó Carrasquilla en su momento y que prendió la chispa del estallido social? ¿Cómo evitar, digamos, darle ese papayazo al petrismo el que usted ha mencionado con una reforma que pueda ser muy dura para el ciudadano del común? Lo primero es que el énfasis no puede estar ahí, en el tema ¿Mm? tributario. El problema es demasiado grave. No se arregla con una reforma tributaria. El hueco fiscal no se llena con más impuestos. Es demasiado grande. Esto nunca había pasado en la historia de Colombia. Estamos con un déficit que puede ser 7% del PIB este año. Eso es nivel pandemia cuando aquí no hay ninguna crisis. Entonces hay un serio problema de gasto. Entonces el énfasis tiene que ser el recorte del gasto. No hay, o sea, se lo digo no porque creo que sea lo conveniente para decir políticamente en elección, porque nadie quiere hablar de impuestos. No, se lo digo de verdad, con convicción. Claro. Esto no se arregla con impuestos, esto se arregla con recorte de gasto. El capital político del nuevo gobierno, el capital político de Paloma Valencia, hay que invertirlo en el recorte del gasto. Porque hay mucha parte del recorte del gasto que va a generar aplausos, es popular, pues es reversar el derroche de Petro. ¿Quién se va a oponer a eso? Pero hay otras partes del ajuste del gasto que alguna incomodidad genera. Pero Porque me el detengo gasto, ahí pues, un segundito con el recorte del gasto, que es una, digamos, algo que se repite mucho en los gobiernos neoliberales. Lo estamos viendo en Bolivia en este momento, que hay un estallido por cuenta de eso, de recorte de diferentes gastos. Un recorte del gasto, digamos, chuleamos entonces que no va a haber nuevos impuestos, pero un recorte del gasto social vía subsidios, un recorte del gasto vía reducción de empleos públicos, que por supuesto va a dejar a gente desempleada, un recorte del gasto con un salario más cortico, un aumento del salario más cortico para final de año, todo eso no genera, no puede generar un malestar social. a ver, hay que hacer popular el recorte del gasto. ¿Mm? Y la forma para hacerlo popular es decir, esto no va a afectar al ciudadano, va a afectar es solo al político, va a afectar al corrupto. Tenemos que ir tras ese gasto que no le llega al bolsillo de ningún colombiano. Ese Sí. gasto que es ineficiente, muchas veces eh, que es un gasto que no genera beneficios, es un gasto que la gente no siente y es un gasto que es, digamos, la fuente de financiamiento de la corrupción. Entonces, ahí es donde hay que hacer el recorte de gasto. Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Eso le iba a preguntar, ¿qué ejemplos concretos para la Sí, ciudadanía? entonces, gastos ineficientes innecesarios. Petro creció enormemente, multiplicó varias veces las órdenes de prestación de servicios. Esos son los contratistas Mm. que trabajan en el gobierno. Eso hay que recortarlo 30%. Y es Pero eso no fácil. son, listo, eso no Son son personas, sí, son personas, pero personas. son personas que están ahí porque, y saben perfectamente porque hacen parte del empleo militante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que son personas que llegaron allá para votar por el petrismo, para hacerle eco en redes sociales al petrismo, para ir a las marchas del petrismo. Ellos saben perfectamente quiénes son, o sea que ellos sí, pues pueden salir a protestar, pero el país va a aplaudir que se acabe ese empleo ¿Pero militante usted cree porque que eso ahí no sí. se cuela una madre cabeza de familia No, que... no, no, hay que sacar al empleo militante que perfectamente se puede identificar, los que han llegado. Mm. Estoy hablando de
los incrementos en esos contratos de prestación de servicios Ok. desbordados del último año. Dos, 45.000 cargos nuevos en el Estado colombiano desde el 2022. Hay que echar para atrás eso. No hay plata. Eso no es un tema, no hay plata. Entonces no hay con qué pagar eso. Es un hueco fiscal, 42.000 cargos. Le voy a poner un ejemplo. La UNP. La UNP amplió la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección en Sí, casi 7.000 cargos ahora en enero. No se necesitan. Hay mucha gente que no necesita la protección que está dando la UNP y hay mucha gente que tiene demasiada protección de la UNP y hay mucha gente que además abusa de esto de la UNP porque lo considera parte de su estatus, claro, ¿no? Tener el carro, tener los escoltas. total. Entonces, y eso está mal manejado. Ahí hay serios problemas. También hay que cerrar el Ministerio de la Igualdad. Hay que reducir unos fondos que es de donde se financia la politiquería. El Fonsecon, que maneja el ministro del Interior, donde hacen contratos, convenios. Ahora se inventaron una figura de convenios con organizaciones de economía popular, que no se han hecho nada. Simplemente es el convenio con una entidad que se autodenomina de economía popular, le dan plata, ese es el respaldo político del petrismo. Hay que hacer otra cosa muy importante y es que se manda una señal de que el país se va a manejar bien en lo fiscal y hoy está Colombia pagando una tasa de interés el gobierno del 15% anual. Si usted muestra un buen plan fiscal de ajuste serio, creíble, esa tasa de interés se le baja al 11%. Entonces Sí. usted se ahorra ahí 4 puntos de tasa de interés. Esos son billones de pesos, billones de pesos. Entonces todo eso es un recorte. Quiero también mencionar en ese recorte, pues que hay un derroche, un despilfarro grande de gasto en una cantidad de rubros que se presentan como si fueran inversión pública, pero no hay tal, no hay carretera, no hay, son gastos de funcionamiento encubiertos como inversión, también para afuera. En fin, esto va a ser importantísimo porque van a ser 60 billones de pesos de recorte, 60 billones. Esa es la De apuesta, manera que en un 60 lapso de billones. 3 años ya estamos en un país que respira mejor en lo económico porque esto va a generar confianza y Colombia va a volver a tener unas tasas de interés bajas, va a volver a haber inversión extranjera y por lo tanto el país vuelve a ser un país, digamos, serio, Pero, reconocido internacionalmente y atractivo para la inversión. pero mire que le voy a mencionar un tema de gasto que ha planteado Paloma Valencia en la campaña y se lo quiero preguntar su opinión. Es, usted en varios escenarios ha planteado que el gobierno Petro es populista en muchas decisiones económicas. Sin embargo, pues para muchos la propuesta de Paloma Valencia sobre la gratuidad en el SOAT es populista. Claro que trae muchos votos, son 10, 12 millones de motociclistas en el país. ¿Por qué en ese caso la propuesta de Paloma no es populista si le cargaría al Estado la irresponsabilidad de los motociclistas, que son los actores más, valga la redundancia, irresponsables en la vía? Hay un 70% de evasión del SOAT, o sea, al Mm, final del día la gente ya no lo está pagando. Lo paga solo el 30%, entonces el sí. costo es el 30%. Pero hay un problema más grave que es el que hay que arreglar. Hay mucha clínica, mucho hospital, mucha IPS, que cuando llega un paciente por alguna emergencia y entra por urgencias, le dicen, no, diga que fue un accidente de tránsito y que eso lo paga el SOAT. Eso le encanta a todos los hospitales porque el SOAT paga mejores Paga tarifas de una, sí. Y paga, y paga paga de rápido verdad. y paga de Paga. verdad. Entonces, esa es una vagabundería que hay que acabar. Si nosotros resolvemos ese problema y cerramos esa vena rota, ahí está la plata para dar gratis el SOAT. O sea, ¿no cree que es una idea populista y cómo pagarla? No, es una idea que hay que implementar bien hecha y resolver más bien un problema más grande, que es el fraude que se hace con el SOAT. Si resolvemos el problema de fraude con el SOAT, podemos ofrecer el SOAT gratuito, obviamente solo para las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos. Quiero preguntarle en estos últimos minutos por una cosa y es, en varias entrevistas que ha dado por estos días, Hernando Gómez Buendía hablando de Colombia después de Petro y un análisis que él hace de este país que cambió con el gobierno Petro, hablaba mucho de la representatividad de ese otro país que Petro logró visibilizar y que logró darle cargos, pero más allá del cargo burocrático, de darle poder a unas comunidades que antes no lo tenían. En un gobierno de Paloma Valencia, ¿habría la posibilidad de que esos que no eran representados antes estén ahí o va a ser prácticamente la misma tecnocracia de siempre que ha gobernado antes de Petro los que estén en un gobierno de Paloma Valencia? A ver, yo pienso que hay que gobernar con la gente que sabe, Mm, con la gente que tiene el conocimiento, que tiene la preparación. Punto.
No gobernar con activistas, Sí. no gobernar con el que más grita, no con el que más pelea, sino el que más hace, el que más sepa. Entonces, para mí es claro que, pues, el conocimiento hay que revalorizarlo. Hay mucha gente muy preparada en Colombia, mucho joven. Yo he sido profesor de mucha gente que está lista, pero que con Petro no se meten por ninguna parte, ni con Cepeda, porque allá saben que las decisiones no se van a tomar con base en lo que diga pues el conocimiento, la evidencia, las cifras, no van a tomar decisiones racionales, van a tomar decisiones sobre la base de qué mueve más la aguja política para que la gente vote por ellos. Van a tomar decisiones en función de las ideologías, de los dogmas. Entonces, pues hay mucha gente seria que yo mismo he preparado y que muchos colombianos se han preparado para eso, que no le interesa trabajar en un gobierno dogmático. Usted no quiere estar en un gobierno, si usted se ha sido una persona de cifras y de datos Mm. y de entender la realidad con pragmatismo. Usted no se mete en un gobierno donde todo se decide en función de la ideología del jefe y todos ahí emulando al jefe para ver quién lo aplaude más y quién es incluso más petrista que Petro. Eso es lo que pasa en esas sectas. Entonces, porque el que gana estatus es el que habla más duro y el que sobrepasa al jefe en términos de ser activista, de ser un provocador, de ser un charlatán. Es el Y, caso, mire el caso del ministro de Educación, es un muy buen ejemplo. mm, y ¿No? mi otra pregunta Tratan es, tratan de ser todavía más polémicos y sobre todo más activistas que el propio presidente. y sobre el gobierno Petro le quería hacer otra pregunta y es, ¿usted qué le recomendaría a Paloma Valencia que mantuviera del gobierno, que siguiera adelante del gobierno Petro? Pues hay bastantes cosas, Mm. aquí no es un tema de que todo está mal. Yo creo que pues hay que, primero, por ejemplo, seguir subiendo el número de personas que reciben 300.000 pesos. Petro lo tienen 230.000 pesos, el subsidio al adulto mayor. Sí. Hay que seguirlo subiendo y hay que dárselo a más colombianos. No echar para atrás eso, no echar para atrás lo del salario mínimo. Ya estamos con eso, más bien hacerlo viable, bajándole los impuestos a las empresas para que puedan mantener a sus trabajadores y no haya despidos. Pero usted Hay cree que que hacer, Con Paloma habría un aumento como el que hubo con Petro, del veintitanto por ciento, eso claramente no no, va a no, yo creo pasar. que no, lo de Petro fue una irresponsabilidad. Mm. Lo que pasa es que el país dijo, bueno, lo vamos a absorber, lo vamos a asimilar, porque no vamos a incendiar a Colombia por eso. Pero para asimilarlo hay que tener una economía que crezca. Si la economía sigue estancada como está ahora, eso lo único que genera es dolor y dificultades, porque usted sube el salario, pero la gente la echan, o sube los precios. Entonces al final usted pierde lo que ganó en incremento salarial, lo pierde por inflación. Entonces, no, eso hay que hacerlo bien y por eso no son aumentos del 23%, son aumentos Mm. que la economía puede asimilar sin un costo inflacionario, sin un costo en términos de despidos. Entonces, Eso también, eh, salario, pensión, pues pensiones, le digo también un tema importante es ese diálogo ciudadano constante, interpretar bien las sensaciones de colombianos y los sentimientos de colombianos que se han sentido excluidos, que quieren, por supuesto, ser reconocidos, que quieren ser tratados dignamente. Todo eso es muy importante. Yo creo que esos son unos aprendizajes para todos los que estamos en política, en el sentido de decir, vea, el gobierno debe ser un gobierno para todos y debe ser muy claro en establecer siempre esas formas de comunicación constante con sectores de la población, por ejemplo, comunidades que sean, que estén en regiones apartadas, gente que ha estado marginada, personas que han estado excluidas. Hacia allá hay que volcar el gobierno, sin duda, pero ahora sí con resultados, no solo con eh, discursos. No a oiga, la Francia Márquez, que es la lamentación, la quejadera, el reclamo. Hay que hacerlo a la Paloma Valencia, que es, oiga, la gente del Pacífico colombiano necesita agua, vamos a llevar el agua. ¿Dónde están los proyectos de agua potable de Francia Márquez? En ninguna parte. ¿Dónde mm. están las universidades que prometió Gustavo Petro? En ninguna parte. Entonces los jóvenes necesitan más educación, más formación para el trabajo. Las comunidades necesitan resolver los problemas de infraestructura social. Eso es lo que va a hacer Paloma. Y interpretando el sentimiento de los colombianos vulnerables y las regiones que están más atrasadas y volcándose sobre ellos. Óigame, la pregunta maluca para los que están en campaña, si no ganan, ¿para dónde se van? Porque usted, por supuesto, muy crítico de Petro y su continuidad, por supuesto, me ha lanzado varias críticas sobre Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, aquí hablaba hace una semana con Claudia López y me decía,
Yo lo único que tengo claro es que no votaría por Abelardo, no sé por los otros dos, pero también me dijo el voto en blanco, que no descartaría hacer una campaña, un gran movimiento por el voto en blanco. ¿Usted estaría ahí en una campaña por el voto en blanco? ¿No votaría por ninguno? ¿Se iría con Abelardo así toque? ¿Cómo pintaría ese 1 de junio si no pasa Paloma? Hombre, Ricardo, es una pregunta que es muy compleja porque Mm. nosotros estamos ganando el partido, ¿no? Sí. Queremos ganar este partido. Si usted me dice, hombre, Mauricio, si usted pierde el partido, ¿a quién, digamos, a quién va a apoyar en las semifinales o en la final? ¿No? Le digo, no, yo quiero llegar a la final, Claro, sí, como sea. Yo quiero pero, llegar a la pero es una final. posibilidad. Usted sabe Sí, que hay yo no una me voy a poner posibilidad. ahora a inflar a otro candidato porque quiero llegar a la final. Yo no me voy a poner a decir que hay otro equipo en este mundial que es mejor que el nuestro. No, nosotros tenemos el mejor equipo y queremos ganar. Ahora, si nos sacan del juego, si nos sacan del mundial, pues ya, yo veré, llegué a el 1 de junio y te diré por quién voy a qué equipo le voy a jugar. Pero yo por ahora, ¿qué me voy a poner a ir a las graderías a inflar al equipo que yo quiero derrotar? Sería un contrasentido. Bueno, le iba a preguntar, ¿ha vuelto a hablar con el expresidente Santos ahora en campaña o no? Sí, sí, casualmente hoy hablé con él. No había hablado con él hace como 5 meses. Hoy casualmente lo llamé porque él es una persona que fue invitado con una posición muy importante Mm. en la Universidad de Columbia, donde yo he sido profesor, y le quería hablar de un tema de eso, de la universidad y del trabajo académico y de lo que vamos a hacer, y en fin, ¿Y qué le aprovechamos dice? para hablar de política. Bueno, que hablaron de política, ¿cómo está leyendo esto? Porque él dijo en algún momento, bueno, él ha dicho que el santismo no existe y toda esa vaina, pero él dijo, yo tengo unas bajo la manga en la campaña y nunca salió, no sé si no lo hemos visto. ¿Cuál cree que es ese as bajo la manga? ¿Por quién cree que No, votará no tengo la Santos? más mínima idea. Claramente no era yo. Entonces, ¿Por quién cree que no va a votar sé, Santos entonces? no tengo la más mínima idea. Pero ¿qué Honestamente, le no sé. dijo? ¿Cómo está leyendo No, eso? no, hablamos de la situación, del momento, esto que estamos hablando usted y yo, de cómo Sí. está el partido empatado, cómo se puede desempatar, qué hay que hacer, en fin, el análisis, lo que viene después y sobre todo el papel que hay que jugar después, o sea, el papel bien sea de ayudar en un gobierno o de seguir impulsando estas ideas que hemos defendido desde la gran consulta. Yo quiero darle a la gran consulta una cierta vocación de permanencia, una Sí. vocación de futuro, que no sea solo el ejercicio de haber hecho esta alianza para estas elecciones, sino que personas tan valiosas como las que están ahí, pues podamos seguir unidos trabajando por un país De, pragmático, un país de resultados, un país que le resuelva efectivamente los problemas a los colombianos, un Pero gobierno. de eso le quería preguntar, que esa era mi última pregunta. Más allá de lo de los votos, de que por quién votaría, no. Mauricio Cárdenas, después del 1 de junio, si Paloma no es la candidata, ¿qué le gustaría hacer? ¿Armar un partido de centro derecha con esto de grupo? ¿Trabajar en qué? ¿Para dónde iría? ¿Cuál sería su futuro? Yo quiero seguir en el ejercicio Mm. político desde una plataforma de centro derecha. Sí, El país necesita eso, hay una renovación de liderazgos. Estoy convencido de que cualquiera que sea el escenario político post estas elecciones, el país va a ir a decir, bueno, ¿dónde están los políticos serios? sí. ¿Dónde están los políticos que dicen las cosas correctas? ¿Dónde están los políticos que no están es en el ejercicio del espectáculo, el show? Los que están buscando embaucar a la gente. Y si no fue en estas elecciones, ojalá que sean estas elecciones con la elección de Paloma, que Mm. este tipo de política queda reivindicada y gana, porque hemos tenido 4 años de petrismo y 4 años de cuentos y polémica y peleas que no llevan a ningún lado, no se hace nada. Ojalá que esto nos sirva para decir, llegó la hora de elegir a Paloma, llegó la hora de elegir una mujer que es seria, que es pragmática. Entonces, bueno, a eso hay que trabajarle. Ese es el esfuerzo dominante. Si el país dice, no, aquí lo que nos gusta es el populismo, Mm. pues yo me le tiro a la cancha a decir, pues peleamos hasta cuando sea, hasta cuando la vida nos dé, para defender las ideas de que la forma de gobernar a Colombia para hacer cosas bien, para dar resultados, para mejorar la calidad de vida de la gente. Mire, yo fui el creador del programa Familias en Acción, que ahora Sí. se ha hablado mucho de eso. Lo creé en el gobierno de Andrés Pastrana. Y eso ha sido fundamental para la construcción del tejido social de este país. Ahí estaba Huescol,
diciéndole a Álvaro Uribe, soy producto de Familias en Acción. Mm. Eso es lo que hemos hecho los serios. Eso es lo que hemos hecho la gente que ha trabajado este país con convicción, con compromiso. No echar discursos en la plaza dividiendo el país entre buenos y malos, que es lo que le gusta hacer a los populistas de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Su libreto es, divídame esto, polarice, fracture esta sociedad y si usted tiene un poquito más de la mitad de los votos, ya usted es presidente y se echa Mm. todo el otro país, la otra mitad encima. Ese es el populismo del siglo XXI. Entonces yo digo, yo voy a seguir peleando por la gente que hace cosas como Familias en Acción, como Mi Casa Ya, como De Cero a Siempre, como la gratuidad en la educación, como Serpilo Paga. Eso es las 4G, eso es Mauricio Cárdenas. Esa es mi vocación. Entonces, algún día derrotaremos la charlatanería, el populismo, los extremos. Entonces, seguiremos trabajando en ese proyecto político. Ojalá con un nuevo movimiento, con un nuevo movimiento. Y ojalá que el embrión de todo esto sea la gran consulta, que es Sí, la posibilidad de unir dentro de la diversidad y eso, donde tenemos una fuerza que al país le gustó. A la gente le encantó la gran consulta, se animó, porque además, ¿qué definió la gran consulta? La unidad, la cohesión, no la pelea. eso lo Que hace leo. 4 años fue al revés. Hace 4 años fue la pelea entre la coalición de la esperanza, que eso Mm. fue, no sé qué le preguntó usted a Claudio López, pero eso fue un desastre. Eso fue un desastre porque acabaron todos haciéndose zancadilla cuando eran los que se iban a apoyar. Y eso le costó muchísimo a Sergio Fajardo, Mm. porque Sergio Fajardo se le metió esa idea en la Por eso cabeza no quiso hacer más y por eso no consultas. quiso entrar en esta consulta, que fue el gran error de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, cuando lo visitamos en diciembre del año pasado, Sergio, eres bienvenido acá. Acá tienes mucha gente que te aprecia, que es amiga tuya, que le gusta tu forma de hacer política, que se identifica mucho con tus propuestas. No, 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 es que ustedes después acaban haciendo lo que me hicieron los de la Coalición de la Esperanza. Lección de vida, Ricardo. Mm. Nunca evalúe el futuro simplemente en función de lo que pasó en el pasado. Las Mm. cosas Sí, pueden total. cambiar, Sí, los total. actores cambian, las circunstancias son otras. Hace 4 años estaban enfrentando a Gustavo Petro, que era el candidato. Hoy estamos enfrentando a Gustavo Petro y a Cepeda, que son el gobierno que se quiere quedar y que quieren cambiar la constitución. Por eso teníamos que unirnos. Eso fue lo que no entendió Sergio. Teníamos que unirnos para poder derrotar eso, porque eso es demasiado fuerte y es demasiado retroceso para Colombia. Entonces, por eso esto era distinto. Tal vez él se quedó pensando con el espejo En, retrovisor, había que estar mirando por el panorámico de y lo que viene para Colombia y en los el grandes retos del trauma, país. en el trauma que fue 2022. Pues bueno, con eso del embrión, que para usted es la gran consulta hacia algo en el futuro, me quedo y me voy despidiendo. De verdad, muchas gracias por esta conversación, por esta charla, para hablar de cómo va la campaña de Paloma Valencia, cómo la está viendo de cara a estos últimos días de campaña. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Gracias a usted, Ricardo. Disfruté mucho la conversación. Lo mismo a usted, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este contenido. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.